Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. 3 días después del nacimiento de los dragones, su pequeño grupo de desarrapados caminaba por un desierto de arenas rojizas. Seguían el consejo de Ser Jorah, que ya se había convertido en el perro fiel de Daenerys, y les había indicado una ruta segura para evitar ser saqueados. Viserys, que ya conocía este futuro, se había pertrechado con previsión. Además de sus ganancias, disponía de un buen número de carretas cargadas con provisiones, suficientes para evitar que alguien muriera de hambre al menos durante 2 meses, y si racionaban bien, podrían sobrevivir más de 4. Daenerys marchaba al frente del grupo, escoltada por sus nuevos jinetes de sangre, Ser Jorah y él mismo. Su cabello se había quemado hasta la raíz, dejándola calva, por lo que cubría su cabeza con una piel de león. Esto no afectaba en lo más mínimo el enamoramiento de Ser Jorah, aunque Daenerys lo ignoraba por completo. Viserys sabía que ella tenía una cierta preferencia por hombres altos, musculosos, casi como dioses griegos, quizás una marca que le dejó Drogo. Por supuesto, Daenerys no era tan quisquillosa como Viserys. Podía compartir la cama con tipos de reputación dudosa, como aquel mercenario que encontraría más adelante. En comparación, Ser Jorah, que parecía más un oso calvo, no despertaba su interés, y estaba condenado a ser su perro fiel el resto de sus días. A veces, los deseos de un hombre podían condenarlo a una existencia miserable. Viserys pensó que, por fortuna, él tenía gustos elevados, y rara vez se veía arrastrado por ellos. Príncipe Viserys, he tallado esto para usted, dijo una voz aguda, acercándose a caballo. Viserys alzó la vista y vio a una niña de cabellos claros y ojos azules, una de las esclavas que Illyrio había regalado a Daenerys. Aunque después del nacimiento de los dragones, ella les dio su libertad, y ahora supuestamente la seguían por voluntad propia. Intentó recordar su nombre, pero no le interesaba demasiado. Como era una niña, rara vez decía algo que él considerara útil. Además, cuando ellas hablaban, él solía estar exhausto en la cama tras los entrenamientos, apenas prestando atención. No es que despreciara a los niños, de hecho, le parecían adorables, pero no tenía tiempo para jugar con ellos, por más lindos que fueran. Tomó la roca tallada que le ofrecía la niña, sin molestarse en reprenderlas para que volvieran a su lugar. La pequeña estaba ruborizada, pero eso no era inusual. Tanto ella como sus compañeras se sonrojaban cada vez que se le acercaban, riendo entre ellas. Se veían encantadoras. A pesar de su pasado como esclavas, probablemente habían leído historias de fantasía sobre príncipes encantadores y reyes justos, y ahora estaban algo encandiladas con él. Debían agradecer que el otro Viserys no estuviera allí, pensó. Él probablemente ya les estaría haciendo alguna maldad. Pero él era el nuevo Viserys, y a él sí le gustaban los niños, así que aceptó el regalo y lo examinó. La pequeña figura era la cabeza de un dragón tallada en piedra, de unos 5 centímetros de ancho. Parecía una chapa en relieve, como una insignia colgante. Por el pequeño orificio en la parte superior, supuso que ese era su propósito. La talla estaba hecha con cuidado. Aunque imperfecta, se debía tener en cuenta que las niñas no contaban con herramientas de artesano, ni experiencia en el oficio. La mayor de ellas, esa niña rubia, no debía tener más de 11 o 12 años. Era posible que Daenerys, sin saberlo, hubiera desfalcado a Illyrio de algunas esclavas valiosas que ya estaban recibiendo una educación decente. Viserys recordó que Daenerys mencionó que las niñas sabían leer y comentaban lo que él leía. Se encogió de hombros mentalmente. Esa información podría ser útil en el futuro, así que decidió recordarla. Tal vez estas niñas serían damas para Daenerys algún día, pero primero debía investigar su origen y ver si Illyrio aún tenía influencia sobre ellas. Tal vez, con la presión adecuada, podrían ser útiles como aliadas o informantes. Guardó el medallón en el bolsillo de su túnica y le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña. Gracias, es muy lindo. En cuanto consiga un cordel adecuado, lo usaré como medallón, dijo Viserys. Las niñas se pusieron aún más rojas. Bueno, quizás algún día sean bellezas inigualables, pensó Viserys. Pero no tenía demasiadas esperanzas. Para él, todos los niños eran lindos, pero al crecer, la mitad de ellos se convertían en adultos de rostros torcidos, narices rebeldes y cuerpos desproporcionados. La naturaleza era implacable.
En su antiguo mundo, cuando era niño, él también fue lindo, pero a partir de los 11 años comenzó un descenso abrupto, y para cuando fue adulto, era uno más del montón. Y su caso era afortunado, porque había conocido niñas que fueron reinas de belleza en su infancia, y que luego parecieron marchitarse y achatarse al crecer, convirtiéndose en verdaderos sapos feos. Lo contrario también ocurría. Niñas esqueléticas, torcidas y desgarbadas podían transformarse en bellezas supremas, con pechos de diosas y curvas de muerte al llegar a la adultez. Así que no se podía apostar a la belleza de una persona basándose en su apariencia infantil, y Viserys alejó esos pensamientos, pues mientras las niñas ruborizadas hacían ruiditos, la mirada de todo el grupo de desarrapados estaba puesta sobre él. Sé que mi belleza es aterradora, pero no tienen que mirarme como si fuera a desaparecer de este mundo en cualquier momento, bromeó Viserys, sin mirar a nadie en particular, pero en un tono lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. El grupo dio un respingo, pero Daenerys rompió en carcajadas, dando pie a que los demás también rieran. Daenerys hizo retroceder su caballo un paso para marchar a su lado. Hermano, no sabía que te gustaba hacer chistes, dijo ella. Me gusta, respondió Viserys, pero hasta ahora, nuestra vida no daba para eso. Pensó en qué clase de chiste se podía hacer en una boda donde vendían a la novia, o luego, cabalgando con saqueadores y asesinos. Y eso sin olvidar a la bruja que mató al bebé no nacido por una venganza de sangre más que justificada. Viserys hizo una mueca. Ser un transmigrado dentro de la línea de historia de Daenerys Targaryen era un destino horrible. A ella solo le ocurría una sucesión de desgracias, y quienes la acompañaban quedaban desvalidos ante un destino que solo se interesaba por Daenerys y dejando que el resto muriera de formas espantosas. Daenerys pareció incómoda. Parecía estar de acuerdo con su apreciación. ¿Sabes qué nos espera en el camino?, preguntó ella, dirigiendo una mirada a las carretas de provisiones, insinuando que Viserys ya había previsto todo eso. Él asintió sin negarlo. Daenerys no dudaba de la magia, porque tenía dragones. Primero debemos aclarar algunas cosas, dijo Viserys, mirando a las niñas. Retírense, ordenó. Las niñas se apresuraron a asentir y tiraron de las riendas para quedarse atrás. Viserys miró a Ser Jorah y a los jinetes de sangre. Un gobernante no puede confiar en todos, pero debe confiar en alguien. Y también debe actuar en consecuencia, sin dudar, cuando de forma intencionada o no los subordinados en quienes ha puesto su confianza lo traicionan. Si no confían en sus propias lenguas, pueden retirarse y abandonar su puesto. No habrá una segunda advertencia, sentenció Viserys. Los jinetes de sangre de Daenerys parecieron ofendidos, se irguieron en sus sillas, con la espalda recta y el rostro endurecido. Ser Jorah puso una expresión determinada, y tampoco se movió. El resto del grupo ya se había quedado a unos 20 metros de distancia. Viserys asintió y miró a Ser Jorah. Ser Jorah, creo que ya ha decidido sus lealtades, y considero que es lo suficientemente digno para jurar como un caballero al servicio de su reina y después de exponer su anterior encomienda aquí mismo, dijo Viserys. Ser Jorah lo miró con miedo. ¿Mi príncipe conocía mis intenciones en aquel momento?, preguntó, sorprendido. Viserys asintió. Creo que puede serle útil a Daenerys. Así que le ahorré el trago amargo de quedar como un traidor a sus juramentos, respondió. Daenerys miraba a Ser Jorah sin entender nada, pero él se apresuró a explicarle su historia, y cómo Varys le había ofrecido un perdón real a cambio de espiar a los Targaryen. Son los perros del usurpador, otra vez sentenció Daenerys, con furia ciega. Viserys se rió. Varys no sirve al usurpador. El usurpador es solo un borracho y un putañero, una marioneta en manos de Varys y otros miembros del Consejo Real, explicó Viserys, dejando a Daenerys aturdida. Viserys asintió. Así es. Nuestra gloriosa casa cayó a manos de un vago holgazán, un desperdicio de hombre, que ya ni importa, porque a estas alturas probablemente ya está con el dios extraño. Pero habrá más marionetas dispuestas a sentarse en el trono, y los verdaderos conspiradores seguirán detrás de ellas, hasta que no quede nadie que se les oponga, y el reino esté en sus manos. Uno de los más peligrosos de estas serpientes ocultas es Varys. Tiene fe en su propia visión de un reino próspero, en sus ideales utópicos y hará lo que sea para realizarlos, incluso sacrificar a toda nuestra familia. Antes ya había impedido que Raegar tomara el trono y apartara a nuestro demente padre, para que los señores no se rebelaran. Raegar, que era más un soñador que un rey astuto, no pudo hacer nada contra él.
y dudo que siquiera se diera cuenta de que Varys fue la verdadera causa de la ruina de nuestra familia. Pero Varys también tiene competencia, porque hay un segundo conspirador con sus propios planes para el reino, que surgió después de la rebelión, amasando una gran cantidad de poder e influencia en solo unos pocos años gracias a su relación con la esposa de la anterior mano, Jon Arryn. Este es Petyr Baelish, el actual maestro de la moneda, al que llaman Meñique. Él es la mente maestra detrás de la muerte de Jon Arryn, a quien usó para enfrentar a Stark y Lannister, que para este momento ya están en guerra, debido a sus artimañas rastreras. Cuando estas dos casas se destruyan entre sí, Meñique, que ahora controla el valle porque Lysa Arryn es su marioneta, habrá aplastado a 3 de las principales casas de Westeros. Y tras declararse señor del valle, comenzará su lucha por el trono. Si deseas reclamar el trono de hierro, estas dos personas son los enemigos más peligrosos que jamás enfrentarás, y de quienes deberás deshacerte a la menor oportunidad. Bajo ningún motivo debes dejar que sepan que sabes de ellos, o te convertirás en el objetivo de sus trucos rastreros. Morirás de forma miserable, atrapada en sus redes de mentiras y traición, sin siquiera darte cuenta de que has muerto por sus manos y a manos de personas que jurarías eran tus verdaderos enemigos, cuando en realidad solo eran marionetas de estos dos, explicó Viserys. Los Dothrakis escupieron al suelo con desagrado. Para ellos, toda táctica que implicara atacar por la espalda era ofensiva. Ser Jorah tenía una expresión de quien sufre malestar estomacal, y Daenerys estaba aturdida. Saber que el usurpador estaba muerto y que ni siquiera era digno de ser considerado su verdadero enemigo, porque no era más que un adorno tras el cual se escondían sus auténticos rivales, era difícil de procesar. ¿Cuál es el plan de Varys?, preguntó Daenerys un minuto después. Le llevó tiempo salir de su conmoción, pero al final se dio cuenta de que Viserys había explicado el plan de Petyr Baelish, pero no el de Varys. Viserys asintió, satisfecho de tener pruebas de su inteligencia. Tu boda con Drogo. La idea era que un ejército de Dothraki invadiera los 7 reinos, para luego presentar a su propio candidato al trono. Este sometería a los hijos del rey loco y ganaría el favor de los grandes señores, quienes lo nombrarían rey tras una serie de desgracias que eliminarían a los otros pretendientes, explicó Viserys. Daenerys abrió mucho los ojos. Illyrio, exclamó. Viserys volvió a asentir. Illyrio y Varys son socios. Varys se encarga de los asuntos en los 7 reinos, e Illyrio prepara al candidato y a su ejército. La verdad es que no estoy del todo seguro de la identidad de ese candidato, solo sé que usurpa el nombre de Aegon, el hijo de Rhaegar, que murió asesinado por la montaña, uno de los perros de Tywin Lannister, cuando sus tropas invadieron Desembarco del Rey. Varys ha aprovechado su cercanía con la corte para decir que él mismo rescató a Aegon y lo entregó a uno de los antiguos y más fieles amigos de Rhaegar, Lord Connington, el viejo grifo, quien alguna vez fue mano del rey. Le juró que el niño era Aegon, el legítimo heredero. Por supuesto, el verdadero Aegon está muerto. Y como a este pretendiente lo apoya el ejército Fuego Oscuro, es decir, la Compañía Dorada, creo que podría ser otro bastardo Fuego Oscuro, criado desde niño para ajustarse a los planes de Varys. Él mismo cree ser Aegon Targaryen, y tiene fe absoluta en que solo él debe reinar sobre los 7 reinos, porque es la voluntad de los 7. Cualquiera que se le oponga debe ser eliminado o sometido, por el supuesto bien del reino y de su pueblo, concluyó Viserys. Daenerys volvió a quedar aturdida, pero no fue la última vez. El resto del día, Viserys usó todo su tiempo para contarle lo que sabía sobre las intrigas políticas de los 7 reinos. Los bastardos del rey borracho, los hijos de la reina Cersei, la verdad sobre Rhaegar y su hijo con Lyanna Stark, cómo Rhaegar fracasó al intentar tomar el trono de su padre loco, y cómo se rebelaron los señores y comenzó la guerra. Viserys no le escondió nada, aunque apartó a Ser Jorah y a los jinetes de sangre al hablar de Jon Snow, cuya existencia debía mantenerse en el más absoluto secreto. Más tarde, Daenerys se acercó al lugar donde Viserys observaba el atardecer, mientras la banda de desarrapados organizaba las tiendas para dormir y aseguraban el perímetro lo mejor que podían, cavando zanjas. Mientras crecíamos, me dijiste que nuestro padre era un buen rey, y que sus señores lo traicionaron por envidia y odio, dijo Daenerys. Tenía 5 años cuando el reino cayó. Apenas recordaba nada de nuestra familia, y solo repetía las palabras aduladoras de los sirvientes, que ante el miedo y la impotencia solo podían ofrecernos alabanzas y gracias, respondió Viserys. Pero ese antiguo Viserys ya murió. Yo conozco toda esta verdad.
Sin duda hay más pero esto es lo que sé por ahora, explicó, con una media sonrisa de desagrado. Si Jon es hijo legítimo de Rhaegar y Lyanna Stark, yo no sería la reina, dijo Daenerys, sin comentar más respecto a su primera queja. Viserys sonrió. Dany, eres demasiado ingenua. La casa Targaryen ha caído. Fuimos derrotados, y el nuevo rey llegó al poder por derecho de conquista, como lo hizo el primer Aegon, hace casi 300 años. Ningún Targaryen tiene ya un derecho legítimo al trono, a menos que lo conquiste con sus propias manos. Si vas a reconocer derechos que ya fueron aplastados por la fuerza, mejor ve y júrale lealtad al falso Aegon, porque según la ley, él tendría más derecho que su hermano menor, explicó Viserys. Y no olvidemos que eres mujer y tienes un hermano mayor. Ya en la danza de los dragones hubo una guerra de sucesión porque los señores de los 7 reinos no querían a una mujer en el trono, añadió. ¿Crees que debo ignorar las leyes y tradiciones que no me convienen? Preguntó Daenerys. Digo que conquistes los 7 reinos y construyas tu propio reino, como hizo el primer Aegon. Olvídate de quién está en la fila de pretendientes. Si quieres el trono, solo puedes obtenerlo por derecho de conquista. En cuanto a las leyes, y siempre que recuerdes que no vives sola en este mundo, y que las leyes existen para construir una sociedad que funcione, en mi opinión, las cosas no pueden ir mal, dijo Viserys. Él creía que Daenerys tenía la capacidad para gobernar, siempre que lograra sacar de su cabeza las ideas utópicas, o al menos corregir sus errores a tiempo. En verdad, Viserys prefería a Stannis en el trono, porque era lo que los corruptos 7 reinos necesitaban para reformarse. Pero Daenerys también representaba un futuro, y uno de progreso. Daenerys tenía solo un problema. Quería caminar sin tener piernas. Había liberado a muchos esclavos, y luego los había dejado a su suerte. Gente que ya no sabía qué hacer con su vida, de repente quedaba libre, y Daenerys esperaba que prosperaran y simplemente porque sí. Era como esa gente que defendía la anarquía y se llamaban libertarios. Para ellos, la libertad solucionaba todos los problemas. Si una persona era libre, de alguna forma milagrosa tenía que salir adelante. Los planes sociales por parte de un gobierno eran innecesarios, incluso molestos. Por supuesto, Daenerys no compartía este pensamiento. Lo suyo era ignorancia pura y dura. Si Viserys le diera algunos planes para poner a trabajar a la gente que liberaba, ella podría, con facilidad, construir un gran imperio para la humanidad. Mientras Viserys reflexionaba, Daenerys pensaba en sus palabras. Me apoyas porque crees que puedo ser una buena reina. Eso lo entiendo. Pero si no te importa el origen de los pretendientes al trono, ¿por qué no apoyaste al falso Aegon? Preguntó Daenerys. Porque no me gustaría vivir en el reino que él crearía. Y pienso que sus ideas son tontas, y que terminará en una matanza indiscriminada de inocentes, respondió Viserys. Las ideas de Varys sobre un gobierno para el pueblo no le eran ajenas, porque en su vida anterior ya había visto cómo terminaban esas historias. Todas acababan en desastres y muertes masivas. La Revolución Francesa fue la más pomposa de estas, pero había decenas de ejemplos. Viserys no estaba de humor para debates filosóficos cuando sabía exactamente qué debía hacerse para lograr progreso sin matanzas. Para ello, Viserys tenía un camino claro: educación libre, industrialización y progreso tecnológico. Era literalmente imposible que un gobierno tiránico se mantuviera si estas 3 bases se aplicaban correctamente. La educación libraría al pueblo de la ignorancia. La industrialización mejoraría la calidad de vida. El avance tecnológico aumentaría la capacidad de producción y población. Con eso, el tipo de gobierno no importaba demasiado. Ya fuera una democracia, una teocracia o una autocracia, mientras mantuviera estas 3 bases y un buen sistema de seguridad, todo marcharía sobre ruedas. Pero si una de estas bases fallaba, incluso una democracia podía convertirse en un verdadero infierno. Viserys lo sabía de primera mano. En su vida anterior, había vivido en una democracia donde los líderes eran mafiosos y narcotraficantes que solo se preocupaban por robar y asesinar a quien se les opusiera. El rey borracho y putero era un ejemplo de decencia en comparación con ellos. Por todas estas razones, a Viserys no le importaba el nombre del sistema, sino las personas a cargo y cómo gestionaban el reino, país o imperio que planeaban gobernar. Y entre la visión de Varys de un gobierno para el pueblo, y el progresismo de Daenerys, prefería lo segundo. Porque creía que podía ajustarlo con desarrollo industrial y tecnológico equivalente, y así darle a Daenerys las piernas que necesitaba para correr o caminar cuanto quisiera.
Entonces, ¿tienes algún consejo para mí en este momento? Preguntó Daenerys, después de reflexionar unos segundos y asentir. De momento, no has pensado en nada, ni has propuesto nada. No estoy aquí para pensar por ti. Eres perfectamente capaz de hacerlo por tu cuenta. Una vez hayas decidido qué hacer, puedo aconsejarte sobre cómo lograr tus objetivos y lo que necesitas para cumplirlos. Por ahora, solo puedo recomendarte que leas algunos libros de historia de los 7 reinos, en especial sobre nuestro padre y su reinado, explicó Viserys. ¿Para qué leer historia si todo es falso? Preguntó Daenerys con tono de confusión. Porque a veces una mentira es más importante, o más creíble, que la verdad. También es importante que conozcas la mentira, así sabrás cómo desmontarla con facilidad. La ignorancia es tu principal enemiga, incluso si lo que ignoras es una mentira. En mi opinión, el conocimiento es uno de los mayores poderes en este mundo, y está a tu completa disposición, explicó Viserys. Me gusta leer, dijo Daenerys con una sonrisa. Viserys asintió. Y unas 3 semanas después, la rutina no había cambiado mucho. Viajaban de día, y él aprovechaba ese tiempo para leer. Había conseguido más libros en una aldea Dothraki, y ahora tenía más material por explorar. Por las tardes, entrenaba con el hombre oso, los jinetes de sangre de Daenerys, y sus propios matones contratados, que eran jóvenes y estaban a su mismo nivel en cuanto a combate. El hombre oso, sin embargo, seguía moliéndolo a golpes cada vez que intentaba enfrentarlo directamente. Por eso prefería practicar tácticas de combate con él. El hombre había sido mercenario, y conocía muchas estrategias de supervivencia y trucos rastreros que podían darle ventaja frente a oponentes más fuertes o con más experiencia. Los jinetes de sangre de Daenerys, y sus matones, no participaban en esas prácticas de táctica, pues las consideraban indignas, cosas de cobardes y eunucos. Pero Viserys valoraba más su vida que su orgullo, y estaba dispuesto a aprender cualquier cosa que le ayudara a sobrevivir. En este mundo, las probabilidades de muerte eran pocas comparadas con el suyo. Solo debía preocuparse por ataques traicioneros, combates con espada y venenos. No tenía que temer que le lanzaran bombas en la cabeza, o que un francotirador le volara el cráneo desde 1 kilómetro de distancia, ni que lo bombardearan con artillería. Todas esas amenazas estaban descartadas aquí. Y, por lo que había aprendido hasta el momento, incluso las amenazas con espada o guerras tomaban semanas o meses en desarrollarse. No existían autos ni trenes que trajeran a un asesino en un día o en pocas horas. Incluso la información tardaba meses en llegar hasta lugares como donde se encontraba Varys. Illyrio era la amenaza más cercana, pero no tenía idea de que ellos conocían sus planes, y Viserys aún contaba con su ayuda para llegar a Astapor, si la historia los llevaba allí esta vez. Y por las noches, Viserys caía rendido, mientras las niñas y a veces Daenerys venían a hablar con él sobre los chismes y preocupaciones del grupo de desarrapados. Viserys aprovechó para explicarle a Daenerys que estaba malinterpretando sus gustos, y ella asintió, para indicarle que entendía. En cuanto a los desarrapados, Viserys no veía mayor dificultad en organizar a un centenar de ellos, y ya había delegado casi todo el trabajo en los más capaces. Ahora solo recibía informes de sus secretarias. Las niñas, que insistían en seguirlo y que él decidió aprovechar, explotando un poco su mano de obra infantil. Eran de las pocas personas del grupo que sabían leer y escribir, y podían hacer informes de los alimentos consumidos e inventarios de lo que les quedaba. He decidido que, por ahora, nos quedaremos en este oasis. Enviaré 3 jinetes en diferentes direcciones para explorar cuál es la mejor ruta a seguir, informó Daenerys a su pequeño consejo, compuesto por Ser Jorah, sus 3 jinetes de sangre y Viserys. Estaban reunidos en la tienda que los desarrapados habían construido para ella. Tenía las mejores cosas disponibles en el grupo, incluyendo una mesa de madera de 2 metros que usaban para reunirse. Daenerys se sentaba a la cabeza, Viserys a su derecha, y Ser Jorah a su izquierda. Me parece bien, pero no envíes a nadie en dirección al mar Dothraki. Recuerda que los nuevos Khals querrán devolverte a su aldea central, con las demás viudas. Mi consejo es que esperes a que tus dragones crezcan, y pongas a los jefes Dothrakis a explicar qué quieren hacer contigo, dijo Viserys, mirando a los dragones con una sonrisa. Los dragones estaban a un lado de la mesa, recuperándose de su última comida, que los había dejado inflados como serpientes tras tragarse medio venado. Desde que Viserys estaba allí, habían sido alimentados con carne asada desde el primer día, y en solo 3 semanas ya habían duplicado su tamaño.
Me parece un buen plan, apoyó Ser Jorah. Los jinetes de sangre respaldaron la moción golpeando la mesa con fuerza. Entonces esperaremos, sentenció Daenerys, bajando la mano para acariciar la cabeza de Drogon, que era el más glotón y, en consecuencia, el más grande. El dragón verde seguía llamándose Raegar, pero como Viserys aún vivía, Daenerys le dejó el nombre del dragón de escamas doradas y color crema, que en la historia original se llamaba Viserion, pero que Viserys renombró como Hyperion, en honor al titán de la mitología griega. Le explicó a Daenerys que era el nombre de un dios olvidado en una mitología perdida, y eso bastó para que ella aceptara el cambio. Aunque no era oficial, se suponía que Hyperion sería su dragón, y Daenerys le recomendó acercarse a él. Pero Viserys no tenía tiempo para dragones. Solo los veía cuando era hora de alimentarlos. Las provisiones que tenemos ahora durarán 2 meses más si seguimos racionándolas, y 3 si reducimos aún más las raciones, dijo Daenerys. No hará falta racionar más. Creo que 2 meses es tiempo suficiente para encontrar una ciudad. Además, hay frutas que podemos recolectar en este lugar, respondió Viserys. Podemos aguantar sin comer el tiempo que haga falta, dijo Jogo, y fue respaldado por los otros 2 jinetes de sangre. Esperemos 1 mes, y si no encontramos una ciudad, reducimos las raciones, propuso Ser Jorah. Viserys asintió. Le parecía la idea más sensata. A los jinetes de sangre los ignoró por completo. Eran como niños en asuntos de administración. Esperamos 1 mes, sentenció Daenerys. La reunión continuó con debates sobre el uso del agua y la posibilidad de reparar un pequeño pozo que había en el oasis. Y 2 semanas después, los jinetes regresaron. 2 volvieron con las manos vacías, pero el tercero llegó acompañado de un representante de la ciudad de Kark que quería ver a los dragones de Daenerys. Al ver que aún eran bebés, los invitó de inmediato a la ciudad y a su residencia personal. Viserys sabía que aquel hombre tenía sus propios planes. Ya lo conocía por la historia original. Pero también era un comerciante, y como no había contratado un ejército para robarles los dragones, Viserys lo consideraba uno de los hombres más honrados del mundo y además de uno de los más ricos. En la serie de televisión, Xaro Esoan Taxos era un estafador y un falso millonario, pero en los libros era uno de los comerciantes más adinerados del mundo, y Viserys planeaba aprovecharlo para aumentar su fortuna. No pensaba andar como un mendigo ni quedarse sin comida. Si Daenerys seguía el camino que él conocía, su riqueza y provisiones actuales no alcanzarían ni para alimentar a su horda de seguidores por un solo día. Viserys estuvo de acuerdo en ir a la ciudad de Xaro, Kark, y no intervino en su negociación con Daenerys. Días después, su grupo de desarrapados ya estaba instalado en una enorme mansión. Y al día siguiente de instalarse, Viserys contemplaba una pelea silenciosa de miradas entre sus ahora secretarias y 5 sirvientas de Xaro que atendían la mesa donde desayunaban. Daenerys descansaba, y era un desayuno informal. Viserys se había levantado al alba y había ido a reunirse con Xaro para discutir negocios. Para su sorpresa, Xaro lo recibió en compañía de 5 niñas esclavas. 2 rubias, una pelirroja y 2 de piel oscura. No era raro que aquel comerciante se entretuviera investigando los supuestos gustos y fetiches de sus invitados. Lo raro era que lo hubiese descubierto con tanta facilidad. Después de que Viserys explicara sus asuntos a Daenerys y al grupo, era evidente que o querían burlarse de él o simplemente ignoraban lo que decía. Su reputación estaba hundida, y allí donde fuera, parecían lanzarle niñas al rostro como si eso fuera un regalo para complacer sus ojos. Este mundo era un paraíso para los depravados. Viserys estaba perturbado por su horrible reputación, pero con resignación aceptaba que no podía hacer nada al respecto. Además, estaba demasiado ocupado para preocuparse por eso. Daenerys haría política, intentando obtener un ejército mediante alianzas con los jefes de la ciudad, pero Viserys sabía que eso no llevaría a nada. Él debía seguir trabajando para conseguir recursos que luego pudieran aprovechar. Por todo esto, Viserys solo observaba en silencio las miradas asesinas que sus 3 secretarias lanzaban a las esclavas que querían quedarse con su príncipe azul, aunque ellas sabían muy bien que los príncipes y princesas solían terminar en matrimonios arreglados. Viserys solo esperaba no acabar casado con una anciana y o con un bebé. En este mundo de locos, ambos escenarios eran perfectamente posibles.
Señor Sharo Esoan Daxos, lamento importunarlo, pero he sabido que posee una flota de barcos, y tengo algunas propuestas comerciales que podrían ser de gran interés para usted, explicó Viserys, mientras una de sus secretarias avanzaba y entregaba al comerciante una serie de documentos. Eran hojas con información sobre diversos productos. Jabón, papel, una imprenta, y una mejora para los barcos que aumentaría su velocidad en un 30% o más. Sharo leyó los documentos con calma, y luego lo miró con expresión serena. Parecen productos interesantes, pero el tiempo de producción y los costos de fabricación no me parecen realistas, dijo con tono neutro. Le aseguro que ambos están exagerados en al menos un 50%, replicó Viserys. Sharo alzó una ceja, mostrando una pizca de sorpresa, aunque en general seguía escéptico. Entiendo sus dudas. ¿Qué le parece esto? En los próximos días crearé para usted un modelo funcional de imprenta, con una explicación detallada del proceso de fabricación y los materiales necesarios. Si resulta como le digo, podremos negociar los demás productos, y puede retener el pago hasta que le demuestre cómo se producen los restantes, ofreció Viserys. Sharo pensó durante unos segundos y luego soltó una carcajada alegre. Príncipe Viserys, me honra con su propuesta. Será un honor para mí hacer negocios con una figura tan distinguida, y respondió, y durante los siguientes 10 minutos elogió a Viserys sin pausa. Sin embargo, en ningún momento rechazó las condiciones del trato, lo que indicaba que, aunque aún dudaba de la viabilidad del proyecto, no estaba dispuesto a descartarlo. Viserys tampoco insistió en que sus palabras fueran tomadas como verdad absoluta. Solo tanteó el valor de las ideas que estaba ofreciendo y dejó claro que deseaba recibir el pago en especie, y una pequeña parte en oro. Sabía que lo que más necesitaban en ese momento eran provisiones, esenciales para la futura marcha de conquista que Daenerys lideraría. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.